Pablo Escobar, el hombre que convirtió la violencia en ley y la riqueza en mito. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Colombia, y creció en Medellín, en el seno de una familia humilde, marcada por la modestia y la búsqueda constante de oportunidades. Desde niño, Escobar mostró una inteligencia práctica y una ambición desmedida, rasgos que, combinados con un carisma natural y un sentido agudo del oportunismo, lo llevarían a transformarse en una de las figuras más emblemáticas y controversiales de la historia latinoamericana. Su vida fue un contraste continuo entre la ilegalidad y la filantropía, entre la devoción por su familia y la destrucción que sembró a su alrededor. La adolescencia de Escobar estuvo marcada por pequeños delitos, robos menores, contrabando y timos callejeros que le enseñaron los mecanismos de poder y riesgo. Sin embargo, su verdadero ascenso comenzó en la década de 1970, cuando incursionó en el tráfico de drogas, un negocio que pronto se convertiría en su imperio. El contrabando de marihuana y luego de cocaína lo colocó en el centro de un fenómeno global que cambiaría la economía, la política y la percepción de Colombia en el mundo. Desde muy temprano comprendió que el poder no solo se sostenía con armas y dinero, sino también con influencia, miedo y, curiosamente, generosidad calculada. Escobar construyó su imperio con un pragmatismo brutal. Medellín se convirtió en su reino, y él en su rey absoluto. Los barrios más pobres lo veneraban, construyó viviendas, canchas de fútbol, escuelas y hospitales, convirtiéndose en una especie de Robin Hood moderno, aunque su riqueza y poder se sustentaban en asesinatos, secuestros y sobornos. La línea entre héroe y villano se difuminó, y muchos de sus conciudadanos crecieron viéndolo como salvador y verdugo al mismo tiempo. Para él, la lealtad se compraba y se imponía, amigos, enemigos y autoridades eran piezas en un tablero que él movía con precisión matemática. El ascenso de Escobar fue paralelo al incremento del narcotráfico global. Durante los años 1980, su cartel dominaba más del 80% del mercado mundial de cocaína, y su influencia alcanzaba gobiernos, policías y jueces. Escobar no solo era un contrabandista, era un fenómeno social y político. Su capacidad para corromper y manipular estructuras estatales era casi artística, y su audacia le permitía desafiar la ley con una impunidad que parecía sobrenatural. Cada atentado, cada negociación fallida y cada operación policial que lograba evadir aumentaba su leyenda. Sin embargo, la vida de Escobar no estaba exenta de contradicciones. Amaba profundamente a su familia y buscaba protegerla de la violencia que él mismo generaba. Su esposa e hijos fueron el epicentro de su vida privada, y a menudo los defendió con un celo que contrastaba con la brutalidad con la que se enfrentaba a sus rivales. Escobar comprendía que su poder podía caer en cualquier momento, y esa conciencia le llevó a construir fortalezas, túneles secretos y redes de escape, demostrando una paranoia estratégica que solo un hombre al borde del mundo podría tener. La violencia se volvió su lenguaje cotidiano. Millones de dólares se gastaban en sobornos y en la compra de silencios, cientos de vidas se cobraban en enfrentamientos entre carteles rivales o contra las fuerzas del Estado. Cada explosión, cada asesinato, cada amenaza era calculada para consolidar su poder. Pero, al mismo tiempo, su imagen de benefactor de los pobres le otorgaba una especie de inmunidad moral en ciertos sectores de Medellín. Escobar entendía que el miedo y la gratitud podían coexistir y ser instrumentos igualmente poderosos. A finales de los años 1980 y comienzos de los 1990, la presión internacional y local se intensificó. La DEA, el gobierno colombiano y aliados internacionales pusieron en marcha operaciones masivas para detenerlo. Escobar no retrocedió, se escondió, negoció y, a veces, se entregó estratégicamente, construyendo su famosa cárcel de lujo, la Catedral, que era más un palacio que un penal. La ambición de Escobar lo llevó a desafiar incluso la idea de rendición, creyendo que el mundo podía moldearse según su voluntad. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un día después de cumplir 44 años, Pablo Escobar murió en un operativo policial en Medellín. Su muerte cerró un capítulo sangriento, pero no borró su leyenda. Colombia comenzó un proceso de recuperación, intentando reconstruir no solo sus instituciones, sino también la percepción global de un país marcado por la violencia. Escobar, en vida y en muerte, se convirtió en un mito, símbolo de la ambición desmedida, del caos y de la compleja relación entre poder, dinero y moralidad. La historia de Pablo Escobar es también la historia de Colombia, una nación que buscaba modernizarse, que enfrentaba desigualdades profundas y que se vio atrapada en la paradoja de admirar y temer al mismo hombre.
Escobar no solo construyó un imperio de drogas, sino que también dejó un legado intangible, la demostración de que la combinación de inteligencia, carisma y violencia puede cambiar el curso de la historia, aunque al precio más alto imaginable. Hoy, su figura sigue inspirando debates, villano absoluto o producto de un sistema fallido. Criminal que destruyó vidas o hombre que construyó oportunidades para algunos. En la memoria colectiva, Escobar es un recordatorio de los extremos a los que puede llegar la ambición humana, y de cómo un solo individuo, por más oscuro que sea su camino, puede dejar una huella imborrable en la historia de un país y de un continente. Al final, cuando se recuerda a Pablo Escobar, no se trata solo de sus crímenes ni de su riqueza, sino de la paradoja humana que representó, un hombre capaz de aterrorizar y, al mismo tiempo, de generar admiración, que construyó un imperio de muerte y fortuna, y que, al morir, dejó una lección clara. El poder sin límites es un espejo de nuestra propia fragilidad ética y moral. No olvides dar like, compartir y dejar tu comentario. Escribe a quien quieres ver en el próximo vídeo, la próxima historia podría ser tu elección.